tardes, estoy con el fondo de la cámara, esto es un rato antes de entrar a la sesión, pero quería grabar hoy justamente por un tema que se aprobó anoche, la ley de responsabilidad empresaria, por el tema de los actos de corrupción. La línea política del masismo logró imponer que dentro de esta ley se coloque un par de artículos donde aparece la imprescriptibilidad de los actos de corrupción. Realmente es un tema clave porque la corrupción dentro de los gobiernos son las causales de desvío de millones y millones de dinero, de recursos económicos que son los que faltan en salud, en educación, en seguridad, en generación de empleos, y esto en definitiva termina siendo responsable directo con estos desvíos de fondos y estos actos de corrupción de la muerte de muchísima gente que por las distintas situaciones que no fueron resueltas terminan muriendo, terminan en distintas situaciones que le causan la muerte, y por ende el acto de corrupción es un delito de gravedad máxima justamente porque aunque no fue un asesinato directo, son los causantes directos de muertes de distintas personas por distintas situaciones, porque el recurso económico no estuvo donde tenía que haber estado, porque el recurso económico faltó ya sea para seguridad, ya sea para salud, ya sea para desarrollo económico y que una familia tenga sustento y no entre en situaciones que le terminen generando distintos dramas, distintos daños. Pero en definitiva, en todos los análisis, no solo acá en el país, en el mundo entero, está claro y está analizado que la falta de recursos en ciertos sectores termina siendo responsables directos de situaciones que llevan en muchos casos a la muerte a la gente. Nosotros como partido, en caso mío personal, el primer año que estuve como diputado fue uno de mis primeros proyectos en presentar en esta Cámara. En primer término me lo habían rechazado porque le generó miedo acá a lo que es el oficialismo provincial y a otros sectores políticos. Volví a insistir, ya que las excusas que habían esgrimido, nosotros las remodificamos y volvimos a insistir, se logra aprobar, o sea, el proyecto nuestro de que los delitos de corrupción sean imprescriptibles ya se había aprobado hace 7 años atrás en la provincia, pero nunca logramos a partir de ahí que esto se trate a nivel nacional. Los propios legisladores nacionales de Misiones, que deberían haber impulsado por mandato provincial esto, miraron para otro lado. Hoy estamos feliz en el sentido de que por lo menos ya pasó la Cámara de Diputados. Esperemos que esto no sea rechazado en la Cámara de Senadores, que no sea modificado y eliminado, ya que claramente cuando se aprueba ayer hubo sectores como algunos sectores del Frente para la Victoria que expresaron posturas contrarias a que esto sea imprescriptible, así también hubo sectores de parte del Gobierno Nacional que lo tuvieron que aceptar, pero no les fue de agrado que la corrupción sea imprescriptible. Y como excusa esbozaron que no puede ser que un hecho de corrupción tenga igual de gravedad que una muerte. Lo que están negando con esta excusa es que justamente los hechos de corrupción son causantes directos de la muerte de gente. Que en definitiva el político, el responsable del Estado, que está cumpliendo una función del Estado, que es parte de un hecho de corrupción, es el que está ayudando al desvío de los millones que no llegan a los lugares que tenían que llegar. Esto nosotros queríamos marcarlo como Partido Trabajo y Progreso, fue una postura que vinimos discutiendo permanentemente, así como discutimos que se necesita mayor presupuesto para la justicia, para que el Poder Judicial pueda actuar en tiempo y forma y que no haya más excusas, justamente, ¿para qué? Para que todo tipo de delitos, y en especial los de corrupción, no puedan quedar impunes, para que la gente empiece a sentir que la justicia los está protegiendo. Para eso la justicia tiene que tener no solo buenos jueces y buenos fiscales, sino también tiene que tener los recursos para poder hacer las investigaciones y hacer los trabajos en tiempo y forma, y no lo que hoy en día pasa, que salvo algunos temas que al poder político le interesa, que son tratados rápidamente, los otros duermen 10 y 20 años, con lo cual lamentablemente la justicia llega tarde. Por otro lado, quería hablarle de otro tema. En estos días tuvimos un nuevo aumento del combustible por decisión del Estado Nacional, además de que, bueno, en lo que es la zona capital de Misiones, no se cumplió con el compromiso de continuar con el ITC diferenciado. ITC diferenciado, el cual igual nosotros entendemos que se tendría que haber tenido para toda la provincia, para realmente lograr una igualdad para todos los misioneros. Esto está hecho solo para Posada, con lo cual generaba igual un conflicto interno ya dentro de la provincia para algunos sectores. Pero así todo, la suba esta, por la eliminación del ITC, y principalmente la suba de combustible, no es por la suba del dólar, ya que esto ya estaba anunciado antes de que el dólar empezara a escapar,
Esto inclusive la semana pasada, o sea, en el día casi que estoy grabando, economistas reconocidos como Guillermo Nielsen, un economista reconocido a nivel nacional, lo dejaba muy claramente expresado. La suba de combustible tiene que ver con la necesidad del Estado de mayor recaudación. Ya que el Estado no logró encaminar la economía del país, está ávido no solo de tomas de deuda que está haciendo semana tras semana, que está endeudando al país en montos récords históricos, sino que además está ávido de recaudar de donde sea, así como decidió eliminar planes sociales y distintos planes y beneficencias a quienes sí lo necesitaban, y después intentaron excusarse que era por los planes truchos, pero en realidad nunca habían hecho la investigación correspondiente como para eliminar los truchos y hacer el recupero legal del recurso y enjuiciar a los médicos que se hayan prestado a esa situación y en cambio, por otro lado, seguir cuidando a quienes sí lo necesitaban. Bueno, el tema del combustible, en esto tenemos que ser claros. El gobierno nacional lamentablemente sigue sin entender las economías regionales, sigue encareciéndonos con mayores costos, con mayores subas de sectores que impactan directamente en la producción de combustible en sector claro. ¿Y por qué esto es una cuestión de recaudación? El 40% del valor de combustible son impuestos nacionales. Reitero, el 40% del costo cuando usted está comprando combustible es impuestos nacionales. Por eso el Estado Nacional es el principal interesado en cada suba, porque automáticamente esto le significa un aumento recaudatorio enorme para las arcas del Estado, pero que afectan directamente la competitividad. En caso nuestro, como provincia alejada de las grandes urbes, nos afecta directamente en aumentar más nuestros costos, más pérdida de competitividad y esto en definitiva afecta a las fuentes laborales, afecta a nuestros pequeños productores, afecta a toda nuestra sociedad y nuestra comunidad en lo que significaría generación de empleo. ¿Por qué insisto en esto? Lamentablemente el gobierno nacional, el gobierno cambiemos y socio de la renovación, reitero, dicho por ellos mismos, son socios, están dejando a demasiada gente en situaciones de vulnerabilidad, le mintieron a la gente, le mintieron que las pymes iba a ser un tema prioritario para el impulso y el crecimiento del país, lo único que estamos viendo día a día es la caída de las pymes, es el encarecimiento, son los negocios junto con los bancos. ¿Y por qué digo el negocio junto con los bancos? Este último tiempo, bajo el supuesto planteo de blanqueos económicos, el gobierno empezó a avanzar fuertemente con procesos de bancarización en pequeñas pymes, en las cuales la realidad lo único que hicieron es agregarle más costos a las pymes y asegurarle a los bancos más comisiones por las operaciones que van a pasar por intermedio de ellos. Entonces, lo que vemos es un gobierno nacional que sigue haciendo grandes negocios con sectores económicamente muy ricos, pero que esto está encareciendo y afectando la fuente laboral justamente en que son las pequeñas y medianas empresas y en especial en lo que es nuestra agricultura. Lo expresamos porque queremos ser claros, necesitamos que la gente sea consciente de esto, que la gente vaya tomando conciencia ya para lo que es el 13 de agosto, cuando elija en las primarias abiertas simultáneas quienes los puedan representar en la elección final de octubre para senador y para diputado nacional. En octubre, el 22 de octubre, nosotros necesitamos aumentar en cámaras de diputados nacionales y en senadores nacionales y en diputados provinciales los representantes para poder empezar a trabajar sobre políticas económicas activas que le sirvan a la población, que bajen los costos de un Estado caro e ineficiente, y un Estado que lamentablemente está muy ligado a cubrir los grandes hechos de corrupción y a quienes está persiguiendo son a los pequeños, a los que por ahí, por un mal cambio o alguna pequeña diferencia, ya les están multando, ya los están persiguiendo y ya los están castigando como que si eso fuera perseguir la corrupción. La corrupción está en los grandes negocios, que el Estado lamentablemente sigue muy atado, muy ligado, que nosotros no vemos, así como lo ven distintos sectores políticos, no vemos voluntad real de avanzar. Vemos mucho marketing, mucho doble discurso, mucha hipocresía, y en eso necesitamos que la población sea consciente y se recuerde, cuando va a votar, se recuerde de que todos los abusos que no está teniendo una respuesta del Estado se corrigen solo cuando en las legislaturas hay equilibrios de otros sectores. Muchas gracias, será hasta la próxima.